La teoría de la inflación eterna desarrollada por Andrei Linde es una de las ideas más sorprendentes de la cosmología moderna. Parte de la teoría de la inflación cósmica propuesta anteriormente por Alan Guth, pero la lleva mucho más lejos. Sostiene que el universo no habría nacido una sola vez, sino que el espacio podría estar creando constantemente nuevos universos. La inflación cósmica describe una expansión extremadamente rápida ocurrida justo después del Big Bang. Linde propuso que esa expansión no terminó en todas partes al mismo tiempo. En algunas zonas del espacio habría cesado, permitiendo formar universos como el nuestro. Pero en otras zonas la inflación seguiría activa, expandiendo el espacio de manera continua y gigantesca. Además de esto, que resulta realmente sorprendente, y según esta idea, el cosmos sería parecido a una espuma infinita. Dentro de esa inmensidad aparecerían burbujas donde la inflación se detiene localmente. Cada burbuja se convierte en un universo independiente. Nuestro universo observable sería solamente una de esas burbujas. La consecuencia más radical es que podrían existir infinitos universos diferentes. Algunos tendrían leyes físicas similares a las nuestras, mientras otros podrían funcionar de formas completamente distintas. Las constantes fundamentales de la naturaleza, como por ejemplo la masa de las partículas, la intensidad de la gravedad o las propiedades de la luz, podrían variar de una burbuja a otra, de un universo a otro. Linde relacionó esta posibilidad con ciertas interpretaciones de la física cuántica y de la teoría de cuerdas. En algunos modelos existirían muchísimas configuraciones posibles para las leyes del universo. La inflación eterna actuaría como un mecanismo que realiza todas esas posibilidades en zonas distintas del espacio-tiempo. Además de todo esto, también hay que señalar que la teoría intenta responder una pregunta antigua: ¿por qué nuestro universo parece ajustado de manera tan precisa para permitir estrellas, galaxias, química compleja y vida? En un multiverso inmenso habría incontables universos en los que no habría vida, pero también algunos compatibles con observadores conscientes. Nosotros existiríamos precisamente en uno de esos lugares raros donde las condiciones permiten la vida. Sin embargo, la inflación eterna plantea también problemas filosóficos y científicos importantes. Uno de ellos es que otros universos podrían estar siempre fuera de nuestro alcance observacional. Como esas burbujas estarían separadas por expansiones más rápidas que la luz, quizá nunca podamos detectarlas directamente. Por eso algunos físicos consideran que la teoría está cerca de los límites entre ciencia comprobable y especulación matemática. La cosmología desarrollada por Stephen Hawking intentó responder una de las preguntas más antiguas y difíciles de la ciencia: ¿cómo comenzó el universo y qué ocurrió en el instante inicial del Big Bang? Hawking combinó la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica para construir modelos donde el cosmos pudiera surgir de manera natural a partir de leyes físicas fundamentales. Uno de sus trabajos más influyentes fue desarrollado junto con James Hartle. Ambos formularon la llamada propuesta sin frontera o modelo sin borde del universo. Según esta idea, el universo no tendría un comienzo definido en el tiempo, al menos no en el sentido tradicional. Esto supuso realmente una gran novedad. En la cosmología clásica, el Big Bang aparece como una singularidad, un punto donde densidad, temperatura y curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Las ecuaciones dejan de funcionar allí. Hawking pensaba que eso indicaba que faltaba incorporar efectos cuánticos, y en este sentido se puede decir que en el modelo de Hartle y Hawking el tiempo cercano al origen del universo se comportaría de forma diferente al tiempo cotidiano. A escalas extremadamente pequeñas, el tiempo podría transformarse matemáticamente en una dimensión parecida al espacio. Eso eliminaría la singularidad inicial. Hawking utilizaba una analogía famosa: preguntar qué ocurrió antes del Big Bang sería como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Según esta visión, el universo podría ser finito pero no tener bordes ni un punto inicial absoluto. La cosmología cuántica de Hawking también abrió la puerta a ideas relacionadas con universos múltiples. Algunos modelos derivados de la física cuántica sugieren que podrían existir muchas historias posibles del universo coexistiendo probabilísticamente.
Además, también hay que señalar que la función de onda del universo utilizada en cosmología cuántica describe todas las configuraciones posibles del cosmos. En ciertas interpretaciones, distintas historias cuánticas podrían corresponder a universos diferentes. Más adelante, Hawking exploró también versiones del multiverso relacionadas con la inflación eterna y con la teoría de cuerdas. En algunos trabajos propuso que nuestro universo sería uno entre muchos posibles, cada uno con propiedades físicas distintas. Otra aportación fundamental de Hawking fue demostrar que los agujeros negros no son completamente negros. Mediante efectos cuánticos pueden emitir radiación y evaporarse lentamente. Este descubrimiento conectó gravedad, termodinámica y mecánica cuántica y tuvo enormes consecuencias para comprender el universo primitivo. La cosmología propuesta por Max Tegmark intenta responder una de las preguntas más profundas de la ciencia: ¿qué es realmente la realidad? Tegmark sostiene que el universo no solo puede describirse mediante matemáticas, sino que en el fondo sería una estructura matemática. Según su hipótesis, las matemáticas no son una herramienta inventada por los humanos para entender el cosmos, sino la auténtica base de todo lo que existe. Esta idea está relacionada con su famosa clasificación de los multiversos en distintos niveles. Tegmark organizó las posibles formas de universos paralelos en 4 categorías principales. El nivel 1 corresponde a regiones del espacio situadas muchísimo más allá del universo observable. Como el cosmos podría ser infinito, existirían zonas tan lejanas que nunca podremos verlas. Allí la materia estaría distribuida de otras maneras y podrían existir copias de galaxias, planetas e incluso versiones de nosotros mismos. El nivel 2 surge de la teoría de la inflación eterna desarrollada por Andrei Linde. En esta visión, el espacio genera continuamente universos burbuja separados entre sí. Cada uno podría tener leyes físicas diferentes y, en este sentido, esto realmente resulta muy sorprendente. El nivel 3 está relacionado con la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Según esta idea, cada vez que ocurre un fenómeno cuántico con varios resultados posibles, la realidad se divide. En un universo ocurre una opción y en otro ocurre otra distinta. El cosmos se ramificaría constantemente en innumerables historias paralelas. El nivel 4 es la propuesta más extrema y famosa de Tegmark. Afirma que todas las estructuras matemáticas posibles existen físicamente. No solo habría universos distintos dentro de un mismo conjunto de leyes, sino realidades basadas en matemáticas completamente diferentes. Algunos universos podrían tener dimensiones extrañas, otras formas de tiempo o principios físicos imposibles de imaginar desde nuestra experiencia. Y la llamada hipótesis del universo matemático sostiene que la realidad física y la estructura matemática son exactamente la misma cosa. Para Tegmark, si una estructura matemática es coherente internamente, entonces posee existencia física en algún nivel del multiverso. Esta visión resulta fascinante porque intenta unificar física, lógica y filosofía en una sola teoría. También ofrece una posible explicación de por qué las matemáticas describen tan bien el universo. No sería una coincidencia. El cosmos funcionaría matemáticamente. La teoría de la inflación cósmica propuesta por Alan Guth intenta explicar qué ocurrió en una fracción diminuta de segundo después del nacimiento del universo. Antes de esta idea, el modelo clásico del Big Bang describía la expansión del cosmos, pero dejaba varias preguntas difíciles sin responder. Guth propuso en 1980 que el universo atravesó una etapa de expansión increíblemente rápida y violenta inmediatamente después de surgir. La idea central es que el universo, cuando tenía muchísimo menos de un segundo de existencia, pasó por un periodo en el que su tamaño aumentó de manera realmente exponencial. No se expandió como una explosión convencional, sino como si el propio espacio se estirara de forma extrema. En una cantidad de tiempo casi inimaginable, el cosmos habría pasado de un tamaño subatómico a dimensiones astronómicas. Y también hay que decir que esto resulta muy sorprendente.
Esa expansión ultrarrápida resolvería varios problemas fundamentales de la cosmología. Uno de ellos es el llamado problema del horizonte. Zonas muy alejadas del universo poseen casi exactamente la misma temperatura, aunque aparentemente nunca tuvieron tiempo de intercambiar energía o información. La inflación explica esto diciendo que esas regiones sí estuvieron conectadas antes de la expansión gigantesca, luego quedaron separadas a distancias enormes. Otro problema es el de la planitud del universo. Las observaciones muestran que el cosmos es geométricamente muy plano, algo improbable sin un mecanismo especial. Good propuso que la inflación habría estirado el espacio hasta volverlo prácticamente plano, igual que la superficie de un globo parece más lisa cuanto más se amplía, una pequeña parte de ella. Y la teoría también ayuda a entender por qué hoy existen galaxias y cúmulos galácticos. Durante la inflación aparecieron diminutas fluctuaciones cuánticas, pequeñas irregularidades microscópicas que fueron ampliadas por la expansión. Con el tiempo, esas diferencias mínimas dieron origen a la estructura del universo observable. Y además de esto, también hay que señalar que con los años otros físicos desarrollaron la propuesta inicial. Entre ellos destaca Andrei Linde, quien introdujo la idea de la inflación eterna. Según esta versión, la expansión nunca termina completamente y sigue creando zonas separadas del espacio-tiempo. Cada una podría convertirse en un universo distinto con leyes físicas diferentes. Ahí aparece la hipótesis del multiverso. Aunque la inflación cósmica es hoy una de las teorías más influyentes de la cosmología moderna, todavía existen debates sobre ella. La cosmología cíclica conforme propuesta por Roger Penrose plantea una idea radical sobre el origen y destino del universo. El cosmos podría no haber comenzado una sola vez con el Big Bang, sino atravesar una secuencia infinita de ciclos de expansión y renacimiento. Según esta teoría, lo que llamamos Big Bang sería en realidad la transición desde un universo anterior, extremadamente envejecido, hacia uno nuevo. Penrose también desarrolló esta propuesta intentando resolver algunos problemas de la cosmología moderna y de la termodinámica del universo. La teoría recibe el nombre de cosmología cíclica conforme porque utiliza transformaciones matemáticas llamadas conformes que permiten relacionar estados físicos muy distintos mediante cambios de escala. La idea central es sorprendente. El universo actual continúa expandiéndose y, según las observaciones, esa expansión se acelera debido a la energía oscura. En un futuro extremadamente lejano, las galaxias estarán tan separadas que casi no habrá interacción entre ellas. Las estrellas se apagarán, muchos agujeros negros desaparecerán lentamente mediante la radiación de Hawking y la materia ordinaria terminará desintegrándose. En este aspecto y en ese estado final, el universo sería inmenso, frío y vacío. Sin embargo, Penrose sostiene que cuando ya no existan partículas con masa y solo queden partículas sin masa, como los fotones, el concepto de escala dejará de tener significado físico. En ese caso, un universo infinitamente grande podría describirse matemáticamente de manera equivalente a un universo extremadamente pequeño. De esta manera, ahí aparece la conexión fundamental de la teoría. El final remoto de un universo podría transformarse en el Big Bang de otro. Cada ciclo cósmico recibe el nombre de eón. Nuestro universo sería solo uno dentro de una cadena infinita de eones sucesivos. Además, también Penrose incluso sugirió que ciertos rastros del universo anterior podrían detectarse en la radiación cósmica de fondo, el débil resplandor que llena todo el espacio desde los primeros tiempos del cosmos. Algunos colaboradores afirmaron haber encontrado posibles huellas circulares compatibles con choques de agujeros negros supermasivos ocurridos antes de nuestro Big Bang, aunque estas interpretaciones siguen siendo muy discutidas actualmente. La teoría resulta atractiva porque elimina la necesidad de un comienzo absoluto del tiempo. En vez de un único instante inicial surgido de la nada, existiría una secuencia eterna de universos conectados entre sí.